El tema de esta mañana lo he titulado El plan divino de levantar a Cristo. Así que usted puede tomar apunte, usted puede, si tiene su agenda, puede tomar apunte allí. Cuando tomamos apunte aprendemos doblemente. Nicodemo, un reconocido líder, maestro religioso, decide un día visitar a Jesús. Y él en esa visita decide ir llevando consigo un reconocimiento. Seguramente él pensó, bueno, voy a ir a Jesús. Dice que se fue de noche. No sé por qué no se fue de día, se fue de noche. Y pensó, bueno, consigo voy a llevar un reconocimiento. Y cuando llega donde está Jesús, entonces él le dice, bueno, maestro, fíjese que lo está reconociendo como maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Has venido de Dios. Has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. A tal reconocimiento, Jesús responde de una manera muy particular. La respuesta de Cristo fue: si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Él no le dijo, bueno, felicitaciones porque de todos los maestros tú eres el único que me reconoce. Jesús fue contundente. Dice, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Frente a esta respuesta de Jesús, este líder religioso hace dos preguntas. La primera pregunta está en Juan 3:4. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Esa es la primera pregunta de este hombre. La respuesta dada por Cristo apuntó a la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Esta respuesta de Cristo está apuntando a la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Está apuntando al nuevo nacimiento. Está por ahí en Juan 5, en el versículo 5 al 8. Esta respuesta de Cristo está apuntando a la vivificación. Esta respuesta de Cristo está primero que la fe. ¿Pueden ver ustedes? En esta primera respuesta de Cristo, note que allí no participa el hombre. Él está hablando de una obra sobrenatural. Una obra que solo el Espíritu Santo puede obrar, puede hacer. Solo el Espíritu Santo puede hacer este milagro. Está hablando de volver a nacer, de ser vivificado, de ser regenerado. Y realmente esa obra la puede hacer el Espíritu Santo solamente. La segunda pregunta, entonces, está en el versículo 9. Una vez que Jesús ha dado la respuesta a esta primera pregunta del versículo 4, entonces Él vuelve y hace una segunda pregunta en el versículo 9. ¿Cómo puedo hacer esto? La respuesta de Cristo está en el versículo 10 al 15. La respuesta de Cristo apunta ahora a la fe en Cristo, a la fe en Él. Apunta a la fe salvífica. Apunta al don de Dios, al don de la fe. Esta fe es una fe que solo Dios también da. Note usted entonces, primero,
es la obra milagrosa de la regeneración o del nuevo nacimiento. Y segundo, entonces, la fe. Aquí participa el hombre en cierta manera, creyendo. Dios da la fe y el hombre cree en Él, cree en Cristo. En esta mañana, pues vamos a considerar la segunda pregunta. La segunda respuesta de Cristo que Cristo le dio a este hombre religioso, nos ayuda a comprender un poco más en el tema de hoy. Es una respuesta interesante. El tema de hoy, el plan divino de levantar a Cristo. Y quiero que me acompañe usted allí a Juan, el versículo 3, versículo 14 y versículo 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A la luz de este texto, les propongo pues en esta mañana que desarrollemos este tema bajo dos encabezados. En primer lugar, la necesidad divina de levantar a Cristo. Y en segundo lugar, el propósito divino de levantar a Cristo. Comencemos pues con nuestro primer encabezado. La necesidad divina de levantar a Cristo. Cristo, al concluir su conversación con Nicodemo, le dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Note una vez más el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta cita viene de allá de Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Y voy a permitirme leer esa cita. Jesús está citando a Moisés. Después, número 21, 4, 9. Después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios. Y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordía al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuera mordido
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí está. En este texto vemos la doble necesidad divina de levantar a Cristo. En la primera necesidad divina de levantar a Cristo es la condición del pecador. Note lo que dice el versículo, lo que dice otra vez, versículos 5 a 9 de Número y el versículo de Juan 3:14. Los textos que acabamos de leer, revíselo una vez más. En el desierto, la condición de Israel, al pecar contra Dios, era de condenación y muerte. Ellos habían pecado contra Dios y ahora están muriendo. Versículos 5 al 7. Usted puede ver ahí de Número. Ellos están muriendo. La serpiente ardiente había mordido y estaba mordiendo a Israel. Y todo Israel está muriendo. Ellos realmente están muriendo, literalmente. Todos habían pecado contra Dios. Y las consecuencias de pecar era la muerte. De la misma manera que en el desierto, la condición del pecador hoy es de condenación y muerte. Sí, condenación y muerte. El hombre ha pecado contra Dios. Cristo le deja claro a Nicodemo que su condición es de muerte. Y allí mismo en el texto, versículo 14, Cristo de igual manera está dejando claro que esa condición de muerte es de Nicodemo, pero también de todos los pecadores. Al hablarle, está dejando eso claro, al hablarle de la necesidad de él ser levantado, al igual que la serpiente de bronce en el asta en el desierto. Allí es claro entonces que la condición de pecador es terrible. El pecado de Adán ha pasado a todos los hombres y por lo tanto todos los hombres son pecadores. Romanos 5:12 al 21. La condición del hombre es de esclavitud. El hombre está bajo la esclavitud del pecado. El hombre está bajo la esclavitud del mundo. El hombre está bajo la esclavitud de Satanás. Efesios 2:1 al 2. Todos pecaron. Y el hombre entonces está bajo la esclavitud. Romanos 3:23 con claridad está diciendo que todos pecamos. Y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hablando de la condición del hombre, los teólogos del comentario exegético y explicativo de la Biblia dicen: el veneno de la serpiente ardiente, corriendo por las venas de los israelitas rebeldes, estaba extendiendo la muerte por el campamento, emblema vivo de la condición perecedera de los hombres. El hombre está en una condición de muerte espiritual, desprovisto y sin causa del pecado. En la misma dirección, el teólogo y comentarista Matthew Henry dice:
La culpa del pecado es como la mordedura de una serpiente venenosa. El poder corruptor del pecado es veneno que se difunde por todas las personas del pecador. Estimado amigo y hermano, tu condición sin Cristo, si tú estás sin Cristo, tu condición en esta mañana es de desobediencia, es de muerte. Tu condición en esta mañana es de condenación. Tienes que saber esta mañana que tu pecado corre por todas tus venas. Tú estás en un estado de muerte si no has creído en Jesucristo. El poder corruptor del pecado está en todo tu ser, no en una parte, en todo tu ser. Romanos 3, 8 a 18 nos muestra que todo tu ser está pervertido, todo tu ser está dañado, todo tu ser está podrido. Si tú no tienes a Cristo, si tú no has creído en Jesucristo, esa es la condición, esa es tu condición en esta mañana. Mira los versículos 9, versículos 10, versículos 11, versículos 12 al 18 de Romanos. ¿Los puedes contemplar en tu Biblia? Mira allí lo que está diciendo. Claramente está mostrando allí que tus labios, tus manos, tus pies, tus ojos, todo está pervertido. Absolutamente todo tu ser está pervertido, totalmente. Y es imposible en esa condición, sin el auxilio del Espíritu Santo, sin el auxilio divino, sin Cristo, es imposible que tú puedas salir de tu miserable condición. ¿Qué hace con tus labios? ¿Qué dices? ¿Qué mencionas? Tú lo sabes. Nada bueno sale. ¿Sabe por qué? Porque esa es la condición de tu corazón. ¿Qué hace con tus ojos? ¿Qué miras? ¿En qué te ocupas? ¿A qué te dedicas a mirar? Esa es la condición en que estás. Mira tus pies. ¿Hacia dónde camina? ¿Hacia dónde te diriges constantemente? ¿Qué haces todos los días? ¿En qué te ocupas? Míralos bien. ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tus manos? He ahí el poder corruptor. He ahí tu estado miserable. Romano con claridad está dejando ver cuál es tu condición. ¿Puedes verlo? De seguro que con tus labios no alabas al Señor como debe ser. De seguro que tu corazón no sale lo que debiera salir si tú estás sin Cristo. ¿Qué sale? Odio, por un ejemplo, odio, rencor, murmuración. Ese es tu estado. Reniegas constantemente contra Dios, contra tus seres queridos. No te escatimas decir, murmurar del que sea. Israel murmuró contra Dios y murmuró contra los siervos de Dios. Esa era la condición de Israel. Mira tu condición. Hemos dicho entonces que la primera necesidad divina de levantar a Cristo es la condición del pecador. La segunda necesidad divina de levantar a Cristo es la revelación de Cristo.
Note lo que dice una vez más, Números 21, 8 al 9. ¿Lo puedes notar? Y ahora, una vez leído Número 21, 8 al 9, seguramente en la pantalla está saliendo. Ahora mira una vez más a Juan 3, 14. ¿Puedes ver? En Número, Dios reveló a Moisés que la serpiente de bronce era la única solución divina para su condición de rebeldía. Dios reveló a Moisés, repito esto, que la única solución divina para la condición de Israel, del Israel rebelde, era revelar que era necesario que fuese levantado en un asta una serpiente, para que entonces el pueblo pudiera mirar en fe esa serpiente de bronce, y al mirarla en fe pudiera escapar de la muerte. Cristo se está revelando a sí mismo a Nicodemo y a todos los pecadores rebeldes, corruptos y malos como la única solución divina. Realmente la única solución divina. Cristo está indicando que es necesario que Él sea levantado en la cruz para que pueda ser visto por los pecadores en fe y así escapar de la muerte y de la condenación eterna. Eso es lo que Cristo está indicando aquí. Eso que le indica a Moisés, a Nicodemo, es lo que indica a todos los pecadores. Al respecto, los teólogos de la Biblia, herencia reformada, dicen: esto fue un tipo de representación que revelaba el decreto de Dios, que era necesario que el Rey Celestial, el Hijo del Hombre, sea levantado sobre la cruz, para que así todo aquel que lo mira con la vista espiritual reciba la vida eterna con Dios. Así Sproul, gran teólogo, también hablando de esto, dice: la palabra levantado lleva consigo el significado doble de la crucifixión y la exaltación. La muerte de Cristo en la cruz, su resurrección, su glorificación juntas revelan la gloria de Dios. En la misma dirección, los teólogos, otra vez, permíteme citarlo, del comentario exegético y explicativo de la Biblia, dicen: en ambos casos, hablando de lo que Jesús dice y lo que pasa allá en el desierto con Moisés, dice: en ambos casos, el remedio fue provisto divinamente. La manera de curación asombrosamente se parecía a la de la enfermedad. Mordidos por serpiente sanado. El instrumento de curación es una serpiente de bronce o de cobre que tenía a la distancia la misma característica. Así, la redención, como por el hombre vino la muerte, por el hombre también viene la vida. Hombre también en semejanza de carne de pecado, no referenciándose en nada en externo y aparente de aquellos que, llenos del veneno de la serpiente, estaban por perecer. Y siguen diciendo: pero así como la serpiente levantada no tenía nada del veneno de la cual la gente era mordida por serpientes, estaba muriendo, el segundo hombre, que subió por encima de la humanidad con salud en sus alas, era sin mancha ni arruga o cosas semejantes. Mis amados hermanos y amigos en esta mañana,
Déjeme preguntarle a usted, ¿ha visto a Cristo en la cruz? Dios reveló a Cristo en Juan 1:18. Cristo ha sido revelado. Cristo vino en semejanza de hombre. Cristo ha sido levantado en la cruz para que tú lo veas en fe y escapes de la muerte y de la condenación eterna. Al creer en Cristo, obtienes el perdón por tu pecado. Ustedes pueden ver a Jesús allí en la cruz en Lucas 23, 33 y 34. Allí vean ustedes cómo ofrece perdón a aquellos que lo crucificaron. Pueden observar ustedes, allí en la cruz, el hombre es liberado del pecado, de la muerte eterna, de la jefatura de Satanás. Efesios 2, 1-2. En la cruz, Cristo abrió la puerta, el camino a la vida eterna al pecador. En la cruz, el pecador, hermanos, realmente es perdonado. Aquel pecador que cree en Él. Mis amados, la cruz es el lugar donde debes mirar a Cristo. Todo aquel que mira a Cristo en fe, recibe el perdón de su pecado. Todo aquel que mira a Cristo en fe, puede salir de su condición miserable. Cristo ha sido ofrecido como la única solución. Realmente no hay otra solución para tu condición miserable hoy. Todos los que hemos creído en Jesucristo, claramente hemos reconocido nuestra condición. ¿Y sabe qué? Nos hemos arrepentido. Hemos creído en Cristo. Nos hemos arrepentido. Y hoy seguimos a Cristo en fe. No hay otra solución divina. Solo Jesucristo. Después de hablar de la necesidad divina de levantar a Cristo, hablemos ahora del propósito divino de levantar a Cristo. Volvamos una vez más a Nicodemo. Volvamos allá al texto, a esa charla que tenía Jesús con Nicodemo. Versículo 15. ¿Pueden ver? Allí está. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vuelva de nuevo a la cita de Números 21, 8 al 9. Allí lo puedes ver. Vuelva a esa cita y mire lo que allí está diciendo. El propósito de levantar la serpiente en el asta no era más que para que el hombre pudiera mirar en fe la serpiente. Esa serpiente de bronce. Y al mirarla, pudiera el hombre vivir. Jesús le está diciendo a Nicodemo, de la misma manera, Cristo es levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje realmente encontramos claramente un doble propósito de Cristo ser levantado en la cruz. El primer propósito de Cristo ser levantado es la salvación del pecador. Mire una vez más el versículo 15, la parte A. El primer propósito
De Cristo se ha levantado es la salvación del pecador. La palabra para, que aparece ahí en el texto, así lo está indicando. Para que todo aquel que en Él cree. Ese todo aquel, ¿usted sabe qué está haciendo? Incluye a toda clase de gente, de todas partes del mundo. No importa su nacionalidad. Todo aquel que crea. Al igual que en el desierto, la serpiente de bronce fue levantada para que todo aquel que la mirara fuera sanado. También, amados hermanos, Cristo en el desierto fue levantado en la cruz con el propósito de traer vida al pecador que crea, que ponga una mirada de fe en Él y le siga. El propósito de la cruz es la salvación del pecador. Ese es el propósito de la cruz. El propósito de la cruz es salvar al pueblo elegido, es salvar la iglesia. Cristo ha muerto en la cruz para salvar al pecador que crea en Él. Otra vez, el teólogo Matthew Henry, hablando de la cruz de Cristo, dice: levantado pues en la cruz, como la serpiente de bronce en el desierto, fue puesto para sanarnos. El mismo que envió la llaga, proveyó también el remedio. Fue Dios mismo quien encontró el rescate. Aquel a quien ofendimos es nuestra paz. Los teólogos puritanos decían: el llamado de Cristo de venir a Él es universal, es decir, se dirige al mundo entero, a cada ser humano. En la misma dirección, también otra vez Matthew Henry dice: la oferta de salvación por medio de Él es universal. Todo aquel que viene, que cree en Él, es salvado. Mis amigos y hermanos, la muerte de Cristo en la cruz tenía como propósito claro, era salvar al pecador alejado, al pecador perdido, muerto. Cristo aceptó expiar el pecado, muriendo como sustituto propiciatorio en el lugar del creyente, para que éste pudiera mirar a Cristo y ser salvado. Mirar a Cristo y ser salvado. Todo aquel que viene a Cristo en fe y arrepentimiento es salvado de la condenación eterna. Escuche bien esto. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tú eres salvado de la condenación eterna. Si tú no has creído en Cristo, tú sabes que estás bajo condenación. Sabes que tu estado es miserable. Déjame suplicarte en esta mañana, tú que no has creído en Cristo. Déjame te suplico en esta mañana. Si tú no has creído en Cristo, no salga de este lugar sin creer verdaderamente en Cristo. No se retire de ninguna manera de este lugar sin verdaderamente aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Es lamentable que tú salgas de este lugar sin creer en Cristo y realmente sin saber lo que ha de pasar contigo el día de mañana. Porque una cosa segura es que si mueres sin Cristo, te irás al infierno. Sé salvo de la condenación eterna. Cristo es la única solución.
Amén. Es Cristo. Es Cristo. Es Jesucristo. Hemos dicho entonces que el primer propósito divino de levantar a Cristo es la cruz. En la cruz es la salvación del pecador. El segundo propósito divino de levantar a Cristo es la vida eterna del pecador. Nota una vez más ahora el versículo 15b. ¿Lo puede observar? Dios levantó a Cristo para darle vida eterna al pecador. Dios no solo salva al pecador de la condenación eterna, sino que también Dios le da vida eterna al pecador que cree en Él. El que es salvo de la condenación también tiene vida eterna. ¡Qué maravilla, amados hermanos! He aquí el doble propósito de Cristo ser levantado: salvar al pecador y darle vida eterna. Hablando de la vida eterna, los teólogos del comentario Mundo Hispano dicen: la conversión entre Jesús y Nicodemo. En la conversión entre Jesús y Nicodemo, Juan enfatiza la verdad central en el Evangelio que es la vida eterna. Martin Henry también dijo: la salvación ofrecida es completa. Quien la recibe por fe jamás perecerá, pues tendrá vida eterna. Mis amados hermanos y amigos, ¿ha creído usted en Cristo? ¿Ha creído usted en Cristo? ¿Ha creído usted en Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Tiene usted una relación con Jesucristo? ¿Tiene usted una relación viva con Jesucristo? ¿Una relación genuina con Jesucristo? Entonces, si es así, no solamente ha sido salvado de la condenación eterna, sino que también tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Ahora, aquellos que no han creído en Jesucristo serán juzgados en el juicio eterno de Dios. Romanos 2, 5 al 6. Cualquier persona que no haya creído en Jesucristo, cualquier persona que parte de este mundo sin creer en Jesucristo, tendrá condenación eterna. Hablando de la vida eterna, Jesús dijo en Juan 5:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Tú has creído en Cristo? Tienes garantizada la vida eterna. ¿No has creído en Cristo? Tienes garantizado el infierno, te lo aseguro. La opción es Jesucristo. Jesucristo. Amén. La opción es Jesucristo. Es Jesucristo. Permítame en esta mañana, mi estimado amigo y hermano, ir terminando con estas palabras. Hemos considerado el plan divino de levantar a Cristo. Por un lado, hemos visto que la necesidad de Cristo de ser levantado es doble: la condición del pecador y la revelación de Cristo. Por otro lado, hemos visto que el propósito de Cristo ser levantado también es doble: la salvación
y la vida eterna. Cristo es la solución divina para tu condición. Es la solución divina para tu condición. Yo te invito en esta mañana, mira a Cristo en arrepentimiento y fe. Cristo ha sido levantado. Míralo en fe. Míralo en fe. Allí fue levantado en la cruz. Míralo en fe. Todo aquel que mira a Cristo en fe será salvado. Todo pecador que crea en Cristo será salvado y tendrá vida eterna. Amén. Mi hermano y amigo, a usted que ha creído en Cristo, gloria a Dios, porque hoy mismo está gozando de vida eterna en Cristo. A usted que no ha creído en Cristo, permíteme reiterarlo una vez más. Crea en Jesucristo. Crea en Jesucristo como su Señor y Salvador, para que pueda tener vida y escape de la condenación eterna. Permíteme repetir esta palabra. Si cree en Cristo, tendrá garantizado la vida eterna con Cristo. Pero si no crees en Jesucristo y no lo sigue en obediencia, fe y consagración, tienes garantizado el infierno. He aquí Cristo, la solución divina para la condición humana. Amén.